Capítulo 283. Los enfrentamientos de Serafín, Control y Real One. Narración en POF. La batalla continuó mientras el León Dorado se enfrentaba a los serafines junto con aquellos que lo habían seguido. El primero en atacar fue, por supuesto, Shiki, enviando una gigantesca estaca de tierra hacia el lugar donde se encontraban los serafines. Reaccionando por instinto, todos se dispersaron hacia lados diferentes. Cuando la púa de Shiki entró en el suelo, la tierra controlada se mezcló y entremezcló con el suelo descontrolado. Se escuchó un boom sónico cuando Shiki rompió la barrera del sonido y pasó zumbando junto a uno de los serafines, asestándole un corte en el torso lo suficientemente grande como para derramar tripas. Así habría sido si no fuera por la sangre lunar que todos los serafines habían heredado. En cambio, el corte solo dejó una clara línea roja en el torso del clon adolescente de Xebec. Un corte que se cerró tan rápido como se abrió. TSK, malditos lunarianos y sus cuerpos estúpidamente duros. Shiki frunció el ceño mientras maniobraba su cuerpo en el aire, esquivando hacia un lado mientras otros dos serafines clavaban sus espadas en su ubicación anterior, la tierra temblando y fragmentándose debajo de ellos. Mientras tanto, Momonga, el ex vicealmirante manco ya había señalado a uno de los serafines. Esta debería ser una prueba suficientemente buena de mis habilidades. Desenvainó su espada e inmediatamente corrió hacia el clon de Xebec, chocando con él mientras chispas volaban en todas direcciones. En un instante, llamas azules aparecieron en la espada del clon, pero antes de que pudiera hacer algún daño, Momonga interrumpió el choque, asestando una patada devastadora en el cuello y enviando a su oponente a volar más lejos, antes de lanzarse hacia él en una persecución. Oben también se estrelló en el campo de batalla, con su gigantesco puño presionando a uno de los clones, mientras la atmósfera a su alrededor se calentaba a grados repugnantes. Hacía tanto calor que las llamas azules que habían surgido del serafín que estaba reprimiendo ni siquiera dejaban una marca en él, ya que el suelo a su alrededor burbujeaba y se convertía en magma. El clon también parecía poder resistir el calor, y habría intentado cortar el cuerpo de Oben si el dulce comandante no hubiera hecho crecer una espada larga de su rodilla protésica y hubiera cortado el brazo del serafín. El corte no dejó ninguna marca, pero logró empujar la hoja. Fue en ese momento que Oben frunció el ceño, su mano metálica se movió inmediatamente para revelar un gran cañón que apuntó al pecho del clon a quemarropa. Boom, se escuchó una explosión resonante, mientras el serafín se convertía en un muñeco de trapo y salía arrojado, con ligeras quemaduras en todo el cuerpo. Los ojos de Oben brillaron de alegría mientras corría hacia él una vez más. Los otros serafines intentaron trabajar juntos, y uno estaba intentando alcanzar y ayudar al que estaba tratando con Momonga, pero fue atrapado por una gigantesca masa negra que apareció frente a él en un instante. El que lo detuvo no fue otro que Katakuri, teletransportado por nadie menos que Lau, quien tenía la tarea de supervisar gran parte del campo de batalla. Butsukud Mochi, gracias a la rápida teletransportación, Katakuri pudo asestar fácilmente un golpe mortal de un solo golpe. Bueno, contra cualquier otro oponente, habría sido un duro golpe con seguridad, pero los serafines fueron hechos para ser molestamente resistentes. Afortunadamente, la gigantesca masa con forma de brazo transformada en masa no solo era poderosa, sino también pegajosa. La masa terminó por contener al clon de Xebec. El clon intentó usar su fuego instintivamente para cocinar la masa y escapar, pero no tuvo tiempo suficiente. Katakuri lo hizo girar a una velocidad vertiginosa, desorientándolo, antes de darse la vuelta y lanzarlo hacia la línea roja deshabitada en la distancia. Luego Katakuri se giró hacia Lau, que estaba sentado a lo lejos, y asintió, antes de convertirse en una gran dona y rodar hacia su oponente. Wiper también se adelantó y señaló a uno de los serafines. La lanza de hueso mejorada con su Haki del Conquistador dejó marcas profundas en la espada de imitación del serafín desde el primer momento. Sin embargo, el serafín todavía se mantenía bien, muchas de las experiencias y el estilo de lucha de Xebec se transmitieron a todos los clones, ya que la mayor parte de esa información estaba retenida en el ADN, habiéndose convertido en instintos básicos. El clon fue capaz de cubrir su sable de imitación con Haki y llamas azules, sus alas negras le dieron un impulso mientras corría hacia Wiper, quien simplemente se burló. Los trucos sofisticados no te ayudarán aquí. Con un destello del Haki del Conquistador cubriendo la empuñadura de su lanza de hueso, Wiper apartó el sable y luego siguió adelante, clavando la punta de su lanza en el torso del clon. Aunque agudo y mortal, ese ataque de lanza solo logró empujar al clon y dejarle un corte. Aún así, verlo sangrar hizo sonreír a Wiper. Por supuesto que esta cosa no es nada comparada con ese bastardo, no he visto su sangre ni una sola vez, sin importar cuánto hayamos peleado.
Me encargaré rápidamente de ti, luego pasaré a asuntos más urgentes. Whisper frunció el ceño, antes de apuntar su cañón adornado hacia el serafín en recuperación y disparar una gran bala de cañón roja. La explosión que se produjo abarcó un área bastante grande, lo que obligó al serafín a salir volando en una dirección diferente también. Habiendo logrado separar un poco a los serafines, cada uno continuó con sus propias batallas individualmente. Shiki sonrió mientras bloqueaba dos golpes de espada al mismo tiempo de los serafines que estaban concentrados en él. Él se rió, antes de empujarlos a ambos hacia el suelo, donde la tierra misma pareció tragarlos, girando y retorciéndose de forma antinatural, formando remolinos de tierra comprimida. Shiki le dio al suelo una sonrisa descarada, antes de que dos pilares de llamas azules emergieran del suelo endurecido, los dos serafines escaparon al mismo tiempo. Al observar las dos versiones adolescentes de su capitán, no pudo evitar sonreír. De todos los presentes, él era quien mejor conocía los poderes de su capitán, por lo que no le preocupaba enfrentarse a dos imitaciones. Diablos, tampoco le habría preocupado enfrentarse a todos ellos, aunque habría tenido algunos problemas debido a su molesta durabilidad. Aún así, ver el rostro joven de Xebek despertó en Shiki algunos recuerdos frustrantes. Reflexionó sobre ellos por un momento, antes de que su sonrisa desapareciera y sus ojos se entrecerraran, adquiriendo un peligroso brillo dorado. Los muertos deberían permanecer enterrados, susurró Shiki antes de que toda la tierra santa de Mer y Hoi se temblara. Los ancianos que aún estaban dentro no pudieron evitar mirarlo instintivamente, todos queriendo hacer algo para detener lo que estaba a punto de suceder. Permitir que el campo de batalla esté bajo su control es algo que no podemos permitirnos. Pero cada uno de ellos recordó que no tenían el lujo de preocuparse por esas cosas ahora, ya que sus respectivos oponentes se aseguraron de hacerles lamentar haber desviado su atención de la batalla. Inicialmente, se suponía que Shiki sería una de sus prioridades durante la guerra, ya que sabían el peligro que representaba. Desafortunadamente, no tenían forma de saber cuán grande era la fuerza que en él había reunido. Si solo se tratara de números, entonces habría estado bien, pero la cantidad de personas poderosas a las que ahora se enfrentaban era realmente inesperada. A este ritmo, debemos hacer todo lo posible para resistir hasta que Lorimu acabe con esas dos plagas, fue el pensamiento común entre todos los ancianos. En un instante, todos los ancianos que aún se encontraban dentro de la Tierra Santa salieron corriendo de ella, con sus oponentes persiguiéndolos. No podían evitar que Shiki lo controlara, pero no estaban dispuestos a continuar sus peleas dentro de su territorio. En un instante, toda la Tierra Santa se movió, partes de ella se desprendieron y volaron hacia los cielos, incluidas partes en las que estaban los dos serafines con los que lucharon Shiki. Los dos clones quedaron presionados contra la tierra que acababan de pisar, mientras ascendían a velocidades vertiginosas. El dominio del león dorado. Los clones quedaron inmediatamente atrapados dentro de la gigantesca escultura mejorada con Aki de la cabeza de un león, más específicamente dentro de la boca de dicho león oscuro. Las llamas brotaron rápidamente de los dientes del león, mientras los dos serafines hacían todo lo posible para salir de allí, pero Shiki no les dejaba hacer lo que quisieran. Comprimir. En un instante, la gigantesca cabeza del león comenzó a encogerse, volviéndose cada vez más pequeña a medida que la tierra se volvía más y más compacta y resistente. Al final, la cabeza del león pasó a tener el tamaño de unos cuantos edificios juntos, en lugar de media isla. Eso debería mantenerlos allí por un rato. La mirada de Shiki luego se volvió hacia el último serafín, que aún no había actuado. Eso es extraño, estoy bastante seguro de que los ancianos les dieron todas las instrucciones para ayudar, ¿por qué ese está parado allí sin comprender? Shiki inclinó la cabeza, sus largos mechones dorados se balancearon hacia un lado mientras flotaba lentamente hacia ese clon. Lo que lo detuvo fue darse cuenta de que Francisco también se dirigía hacia ese clon específico. Los ojos del anciano se abrieron de par en par al comprender algo. No me digas, en realidad ese es Xebek. Capítulo 284. Mente de un conquistador, compasión y atmósfera temblorosa. Narración POF. Shiki no se movió ni por un segundo, observando a Francisco mientras corría hacia ese último serafín. Parecía querer ir allí él mismo, para enfrentarse a su antiguo capitán una última vez. Pero la prisión de tierra en la que había atrapado a sus oponentes parecía empezar a resquebrajarse. Esas grietas rápidamente brotaron llamas azules, lo que provocó que las grietas se ensancharan, antes de que toda la construcción comprimida se rompiera por completo, fragmentos de ella volaran por todas partes mientras los dos serafines saltaban de ella y hacia Shiki con miradas enojadas en sus ojos. Maldita sea, eso no se endureció tanto como esperaba.
Supongo que Francisco podrá encargarse de él. Shiki inmediatamente rechazó 2 ataques de los serafines, antes de maniobrar en el aire y esquivarlos. Estos pedazos de mierda son mucho más fuertes de lo que pensé que sería, supongo que Xebec siempre fue un monstruo. Parecen tener un dominio considerable de su estilo de lucha e incluso del Aki, a la vez que pueden utilizar los rasgos genéticos de los lunarianos. Una combinación bastante aterradora. Shiki todavía era capaz de esquivar sus ataques aéreos, ya que era su territorio. Pero pronto, los serafines parecieron envainar sus espadas. ¿Finalmente vas con todo, eh? Xebec nunca había sido un verdadero espadachín, las peleas eran donde sobresalía, y Shiki estaba a punto de recordar eso, aunque nunca podría olvidarlo. Ahora que tenía las manos ocupadas, no podía permitirse el lujo de prestarle más atención a Francisco. El espadachín rubio en cuestión ya había llegado junto al serafín que contenía el alma de Xebec. El espadachín rubio frunció el ceño mientras caminaba hacia adelante, rodeando al clon con una mirada curiosa en sus ojos. La versión más joven de Xebec no se movió, pero sus ojos de alguna manera parecían seguir a Francisco, ganando una luz esperanzadora mientras también mostraban una actitud bastante altiva. Parecía que no podía hablar, ni moverse. Parece que tu fuerza de voluntad sigue intacta. Al menos te permite faltar al respeto a las órdenes directas por un tiempo, aunque parece que estás teniendo dificultades. Francisco rápidamente tomó algunas notas mentales, preguntándose si matar a los serafines llevaría a que cambiara a uno diferente. Aún así, dentro de ese pequeño cuerpo de androide, el espadachín rubio podía sentir mucha ira y rabia. Ya veo. Francisco suspiró, aunque no pueda escuchar a su capitán, comprendió completamente las emociones, el color de su alma deja mucho de cómo se sentía. Durante toda su vida, Xebec había luchado duro para oponerse al gobierno mundial y había cometido innumerables atrocidades por ese motivo. Y todo era simplemente porque tenía la idea de volver a acabar en su situación actual. Un esclavo sin voluntad propia. Era un destino peor que la muerte para un conquistador como Xebec. Había superado sus orígenes de esclavo hacía mucho tiempo, había crecido hasta el nivel en que la misma institución que lo esclavizó lo veía como una amenaza que alteraba el equilibrio. Pero ahora, después de su muerte, volvió a la vida solo para servir como herramienta, nada mejor que un esclavo, para aquellos contra quienes había luchado tan arduamente. Fue más que degradante, y Francisco pudo sentir el Aki del conquistador reprimido girando dentro del cuerpo del pequeño serafín. Es mejor que te saque de tu miseria entonces. Francisco tenía un dejo de lástima en la voz. No podía evitarlo, pero no podía odiar abiertamente a Xebec. Incluso si tuvo tiempo de perder su lealtad hacia el capitán de Rox durante su largo período de tortura en cautiverio, todavía no pudo odiar a Xebec. El espadachín rubio ahora puede estar en desacuerdo con mucho de lo que habían hecho, pero todavía recordaba también los buenos tiempos. Las veces que estaban reunidos alrededor de fogatas, hablando de sus historias de vida, sus aspiraciones, incluso antes del comienzo de la tripulación de The Rocks. Xebec solía ser una persona mucho más tranquila, al menos para Francisco. Los dos habían compartido un largo viaje. Y precisamente por eso, no hay mejor persona para sacarlo de su miseria ahora. En un instante, Francisco sacó el sable original de Xebec de la empuñadura en su cadera, caminó lentamente detrás de su antiguo capitán con una mirada resuelta en sus ojos, antes de sacudir la cabeza y caminar lentamente hacia el frente. Incluso después de todos estos años, no puedo animarme a traicionarlo. Normalmente, la resistencia de un lunariano habría hecho que la versión joven de Xebec fuera difícil de herir. Pero su falta de resistencia, así como la agudeza del Aki de Francisco, hicieron que la situación fuera mucho más suave. Con un rápido movimiento, el clon fue inmediatamente decapitado. Un lunariano no moriría de una puñalada en el corazón, al menos no rápidamente. ¿Este es el método menos doloroso? Francisco continuó mirando a su ex capitán a los ojos, hasta el momento en que la luz se desvaneció de ellos. Descansa en paz. Una reliquia de una era pasada, tal vez me una a ti pronto. El espadachín envainó lentamente su espada y movió su vista hacia algunas de las otras batallas que estaban sucediendo a su alrededor. Su misión era muy clara: ayudar a todos los que estuvieran en apuros. Su trabajo consistía en intentar reducir al mínimo las bajas de su bando. Y de inmediato saltó, corriendo para conseguir un punto de observación que le ayudaría a explorar mejor la situación en las otras batallas. Toda la guerra se había repartido por toda la Tierra Santa y más allá, las luchas con los ancianos se habían extendido por diferentes partes de la línea roja. Actualmente, la batalla más difícil estaba cerca de las costas de Tierra Santa, donde la totalidad de los marines estaban luchando contra San Saturno y Kong.
Pero ya había muchos pesos pesados allí, por lo que Francisco no era necesario. En cambio, decidió acudir rápidamente a ayudar a Big Mom, ya que ella se enfrentaba a Saint Al-Kuri prácticamente sola, el más fuerte de sus hijos todavía estaba con ella. A la gente le gustan Cracker, Smoothie, pero. Pero como mucho podían intentar bloquear algunos ataques de su madre, estaban un poco fuera de lugar. Oben y Katakuri habían continuado sus batallas, confiando lo suficiente en su madre para proteger a sus hermanos y a ella misma contra el anciano demonio jabalí. Afortunadamente, Big Mom no se quedó sin ayuda por mucho tiempo. Antes de que Francisco llegara al lugar, alguien más fue teletransportado, cortesía de Lau. Justo cuando el gigantesco anciano jabalí se apresuró a darle un cabezazo a Big Mom, casi haciendo contacto total, la gigantesca emperatriz fue reemplazada por un hombre mucho más pequeño y corpulento. En un instante, el avance del anciano se detuvo, y perdió todo impulso con un simple toque. Kuma, el anciano Valkyrie frunció el ceño con odio, sus cuernos de repente se convirtieron en espadas. El choque de Ursus. Antes de que el anciano pudiera usar sus afilados colmillos, fue inmediatamente impulsado hacia atrás, y una gigantesca onda de choque con forma de pata salió de la palma de Kuma, devolviendo todo el impulso anterior al anciano. Kuma abrió y cerró lentamente el puño, que temblaba ligeramente. Como se esperaba de un anciano, qué poder absurdo. No necesitaba tu ayuda, mocoso señor de la guerra. La voz de Big Mom sonó mientras aterrizaba en medio del campo de batalla, su cabello ardiente brillaba mientras toda su figura estaba envuelta en el haki y los rayos del conquistador. Te ayudaré de todas formas. Al menos puedo recibir algunos golpes más por ti, para que puedas atacar sin preocupaciones. La voz de Kuma no tenía mucha emoción, pero era decidida. Miró lentamente hacia el anciano. Su cabello rizado se movía ligeramente con el poderoso viento que aún soplaba a su alrededor. Big Mom continuó frunciendo el ceño, antes de extender lentamente la mano y agarrar su gran sable del suelo, animado con otro pedazo de su alma. Esta exhibición hizo que Francisco se detuviera y reevaluara los otros campos de batalla, dándose cuenta de que Big Mom al menos debería poder seguir entreteniendo a Valkyrie por ahora con la ayuda de los demás. Supongo que iré a ayudar a otro lado. Cuando saltó, él y todos los demás que estaban en el suelo sintieron un gran cambio en la atmósfera que los rodeaba, seguido de un aumento de temperatura espantosamente alto. Es casi como si alguien hubiera acercado el sol a la tierra, se maravilló Francisco mientras miraba hacia arriba, parpadeando un par de veces. Muchos hicieron lo mismo que él, solo para presenciar una escena de otro mundo. Dos gigantescas manos ennegrecidas se habían extendido mucho más allá de los límites de la atmósfera de su planeta, hacia el sol, y habían agarrado claramente pedazos de él. Luego algunos trozos de él fueron arrastrados a su mundo. Mierda, la cosa se está poniendo seria ahí arriba. Capítulo 285. Sol y relámpagos, daños y destino. Narración. Punto de vista. Minutos antes del acto divino presenciado por el pueblo de abajo, los dioses estaban nuevamente atrapados en una especie de punto muerto. Estaba claro que Enel y Luffy habían hecho mucho daño a Imu, pero por alguna razón, parecía que aún estaban lejos de acabar con él. Enel había sobrecargado a Luffy con un rayo y le permitió golpear el gigantesco cuerpo de Imu con su propio puño gigantesco. Dentro de esa combinación, también habían mezclado el haki de ambos conquistadores, cubriendo el puño de Luffy con ambas voluntades. Funcionó de maravillas y dispersó el agua una vez más, pero aún así empezó a acumularse nuevamente. Esta vez, Tendril se precipitó hacia ellos dos antes de que el cuerpo de Imu se hubiera reformado, frustrando aún más a los dos jóvenes dioses. Luffy, creo que es imposible para nosotros no dañar el mundo a este ritmo. Enel frunció el ceño mientras la rueda en su espalda continuaba girando sin parar. La verdad es que empezaba a quedarse sin aliento, pues la batalla se había prolongado mucho más de lo esperado. Luffy parecía tener aún más gasolina en el tanque, pero también estaba algo herido y se estaba desgastando lentamente. Pero una cosa era cierta para ambos dioses, ninguno de los dos había utilizado al máximo las capacidades destructivas de sus frutas del diablo. No es que fueran indulgentes con Imu, todavía estaban yendo con todo y concentrando sus poderes en él, pero estaban haciendo un esfuerzo activo para no causar un daño irreparable al mundo mismo. Tal era la carga de aquellos que ejercían el poder divino en nombre del bien. Pero ya era hora de que ambos realmente dejaran de preocuparse por esas cosas. Si continuamos así, solo nos agotaremos, es hora de usar esa parte de mi estado despierto.
Justo antes de que los tentáculos de Imu pudieran alcanzar a Enel esta vez, simplemente apuntó uno de sus dedos hacia ellos. En un instante, el espacio a su alrededor comenzó a vibrar, sobrecargado con ondas electromagnéticas liberadas por el dios del rayo. En un instante, el aire mismo chispeó, y la encarnación de Raijin inmediatamente comenzó a controlar la atmósfera a su alrededor, justo cuando las manos de Luffy se estiraron. Frente al dedo de Enel apareció una chispa, una masa de relámpago solidificada que se fue formando y moldeando hasta convertirse en una bola de plasma puro. El agua de los tentáculos que en ese momento atacaban a los dos dioses se convirtió inmediatamente en gas ionizado. La concentración de Enel inmediatamente desgarró las moléculas de hidrógeno y oxígeno en su interior, dividiendo el gas en dos mientras Luffy continuaba extendiendo sus manos hacia el vasto mar de estrellas sobre ellos. Imu no parecía estar al tanto de lo que Enel estaba preparando, pero parecía estar ansioso por detener a Luffy. Pero sus tentáculos no pudieron acercarse a Luffy con Enel a su lado. Incluso la luz roja que sus muchos ojos intentaron disparar hacia los dos dioses fue inútil, reflejada por la rueda en la espalda de Enel casi como por instinto. Luffy gruñó, sus largas manos extendidas finalmente alcanzaron su objetivo, el sol. En un instante, tiró, y sus habilidades para alterar la realidad le permitieron arrancar dos trozos del sol que de otro modo sería irrompible. Los trozos gomosos fueron inmediatamente atraídos cada vez más cerca de la tierra, algo que casi todos habían notado. Pero lo que pasó desapercibido fue el movimiento más sutil de Enel. Con un último y dramático gesto, la pequeña gota de plasma puro que estaba en la punta de su dedo salió volando directamente en las bolsas concentradas de hidrógeno y oxígeno que Enel había creado meticulosamente. Cuando apareció la chispa, ya era demasiado tarde para que Imu pudiera hacer algo. La explosión resultante fue más que ensordecedora, un destello de energía al rojo vivo recorrió el cuerpo de Imu en una serie de reacciones explosivas en cadena. Y de esas pequeñas chispas, se produjo el efecto completo, la explosión se expandió enormemente, lo que llevó a Enel a tirar a Luffy a un lado y huir mientras su movimiento continuaba expandiéndose más y más, casi llegando al suelo muchos kilómetros más abajo. Los pedazos de sol que Luffy había arrastrado también fueron arrojados a la mezcla, agregando más plasma a lo que ahora probablemente era la bomba de hidrógeno más grande conocida por la humanidad. La mezcla de elementos formó algo que solo podría llamarse un verdadero sol en miniatura. El calor que irradiaba provocó quemaduras a muchas de las personas que se encontraban debajo, y muchas de las islas de Enel también tuvieron que retirarse debido a ello. Pero el calor no era lo peor. La onda de choque que se extendió después de que el sol alcanzó su tamaño completo se sintió en todo el mundo, y todos dentro de la Tierra Santa fueron empujados aún más lejos, las islas a las que había llegado el ejército de Enel fueron empujadas hacia el interior del mar. De hecho, Enel había convertido todo el gigantesco cuerpo de Imu en una bomba de hidrógeno. No era un físico termonuclear, ni mucho menos, pero conocía el concepto básico de cómo funcionaría una bomba de ese tipo. Solo era cuestión de experimentar con las cantidades adecuadas de hidrógeno y oxígeno, probando innumerables combinaciones de átomos dentro de innumerables nubes de vapor, antes de encenderlas todas con un plasma increíblemente puro formado directamente desde su rueda de tambor. Había realizado todo eso en segundos, todos esos cálculos y consideraciones. Todo gracias a su mente obscenamente mejorada y a su haki de observación. Su percepción había ralentizado el tiempo para que pudiera lograr tan divina hazaña, pero aún así le dejó un gran dolor de cabeza. Dios, siempre he odiado la química, murmuró en él mientras se sostenía la frente, en la que actualmente se le marcaban visiblemente las venas. Sí lo sé, ¿verdad? Casi tan malo como las matemáticas. De todos modos, eso seguro que lo asó un poco, ¿verdad? Luffy sonrió, antes de mirar sus manos quemadas, antes de apretarlas con fuerza. Creo que lo convertimos en sopa correctamente, lo que no sé es si tenía algún truco bajo la manga que lo ayudara a sobrevivir a algo así. El dios del rayo miró la gigantesca explosión con una expresión bastante sombría. Algo en su corazón, todavía le decía que no era suficiente. Que esa molestia sobreviviría de alguna manera. Después de todo, si Imu era tan fácil de derribar muerto, ¿cómo habían perdido de esa manera los tres dioses que estaban antes que ellos? Bueno, perdido era una palabra fuerte. En realidad, habían matado a muchos Imu. El destino estaba en su contra. El sol en miniatura finalmente cayó de lleno sobre la línea roja que se encontraba debajo de ellos. Aquellos que habían tenido la mala suerte de estar debajo de él cuando se produjo la explosión huyeron. Aún así, en él podía sentir que su acción imprudente había puesto en peligro a muchos de los suyos. Pero no había forma de evitarlo.
A todos les informaron que, si las cosas salían mal, Enel y Luffy no tendrían más opción que ir con todo. Conocían los riesgos, el tipo de batalla monstruosa que se produciría. Habían oído muchas historias y habían visto el poder casual de alguien como Enel. Era justo decir que nadie esperaba ver jamás un poder tan destructivo en toda su vida. El sol en miniatura ya había causado daños irreparables al mundo, elevando significativamente el nivel del mar. El daño habría sido aún peor para el ejército de Enel si Aokiji no hubiera actuado rápidamente, usando constantemente los poderes de su fruta del diablo para seguir congelando los mares e incluso extendiéndose hasta las islas más cercanas a la bomba. Muchos habrían muerto si no fuera por su interferencia. Pero no se podía evitar. Imu no se movía desde la Tierra Santa. Si Luffy y Enel intentaban atraerlo, simplemente descendería y mataría a todos sus aliados en rápida sucesión. Cuando la bomba finalmente se calmó, el silencio se prolongó por un buen rato. Enel cerró y abrió lentamente sus cansados ojos. El brillo del sol en miniatura probablemente había hecho mella en la visión de muchos de los presentes. Sonrió por un momento cuando el silencio se prolongó un poco, podía sentir la victoria acercándose. Pero justo cuando estaba a punto de mirar a Luffy y celebrar, el sentimiento fue instantáneamente aplastado, cuando sus sentidos captaron algo más. Del vapor creado por los mares en constante congelación y ebullición se formaron nubes. Muchas nubes. Y esas nubes parecieron condensarse inmediatamente, formando la silueta de una persona incompleta. En ese momento, Enel comprendió finalmente la frustración de su predecesor. El destino también está en nuestra contra. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.